El CIPAP, como sabrás, empezó a operar allá en el 2013, a finales de 2013, donde se implementó una reforma de todo lo que era el sistema de pago. El Paraguay había implementado en ese año el sistema de liquidación bruta en tiempo real y la depositaria de valores. A partir de ese año, especialmente en los años siguientes, el crecimiento de las operaciones de transferencia interbancaria, o sea, transferencia entre clientes de entidades financieras, fue creciendo importantemente, ¿verdad? En la medida en que los clientes de las entidades financieras iban sabiendo la existencia y la posibilidad que los bancos le ofrecían a través de su home banking de hacer transferencias, estas cantidades fueron creciendo hasta llegar al 2021, cuando el total de operaciones del CIPAP ascendió a casi 20 millones de transacciones, por un total de 72 mil millones de dólares, ¿cierto? Este crecimiento fue casi, el crecimiento entre 2020 y 2021 fue casi del 100% en cuanto a cantidades. Especialmente se pudo notar un crecimiento importante en el 2019 al 2020, cuando entramos en pandemia, ¿sí? En el 2020, cuando el público o la ciudadanía estuvo obligada a quedarse en la casa, muchas de las operaciones de transferencia o financieras de pagos se empezaron a masificar por el CIPAP. Es que ahí saltó de 7 millones a 14 millones de transacciones desde el 2019 al 2020. Ya en el 2019, a finales de 2019, el Banco Central había implementado en su plan estratégico institucional una readecuación de todo lo que era el CIPAP que habíamos implementado en el 2013. Y en ese entonces ya se había incorporado la posibilidad de extender el CIPAP a un esquema de 24 horas los 7 días de la semana. Este proceso duró casi 2 años y ahora en mayo de 2022 implementamos ya el sistema de pago instantáneo, que es un módulo más del CIPAP, en el horario acotado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Lo que hicimos desde hoy, básicamente fue, desde ayer 4 de julio, fue implementar el SPI, pero en un esquema de 24 horas los 7 días a la semana. Es decir, a partir de las 8 de la noche también se pueden hacer transferencias de pagos sin ninguna restricción de horario, solamente con la salvedad de que se pueden hacer transferencias por montos de hasta 5 millones de guaraníes. Entonces, nosotros tenemos una expectativa de que el crecimiento que vaya a tener el CIPAP en el resto del año va a ser muy importante, atendiendo que muchas de las operaciones que se tenían que hacer de noche se hacían en efectivo porque el pago se tenía que realizar sí o sí. Ante la posibilidad de que el CIPAP funcione 24 horas los 7 días de la semana, esos pagos en efectivo se van a ir reemplazando por los pagos instantáneos que está ofrecido por los bancos y las entidades financieras desde ayer las 24 horas. Es decir, para nosotros es muy importante la utilización de los pagos digitales porque esto va a traer también una mayor utilización de todo lo que sea los servicios bancarios y por ende también mayor inclusión financiera. En el Banco Central, conjuntamente con los participantes que son los bancos y las entidades financieras, decidimos implementar este tope de 5 millones de guaraníes, atendiendo que el 85% de las operaciones que pasan por el CIPAP son operaciones de hasta este monto, ¿sí? Por lo tanto, estamos cubriendo un margen importante de todas las transacciones que se realizan en el CIPAP. Por otro lado, atendiendo que el horario en que se van a hacer va a ser el nocturno, a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, una forma de mitigar los riesgos también es limitando los montos. Entonces,
Esos son los dos motivos por los cuales se implementó un límite de 5 millones de guaraníes, atendiendo que es importante tener controladas todas las operaciones de noche especialmente, ¿no? La primera innovación, aparte de operar 24 horas los 7 días de la semana, que también está en producción ahora mismo, es la funcionalidad que tiene el sistema actualmente en el SPI de la confirmación del pago casi en línea. ¿Qué es lo que sucedía hasta antes de la implementación de este módulo del CIPAT 24/7, que lo llamamos Sistema de Pago Instantáneo o SPI? Cuando uno realiza un pago y enviaba en forma incorrecta los datos del beneficiario, la respuesta de que el pago era incorrecto, los datos eran incorrectos, podía tardar unos cuantos minutos. Y la devolución del dinero también podría tardar minutos, inclusive horas. Con la implementación del SPI, esto ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando un cliente envía un pago y el pago contiene en el mensaje los datos del beneficiario, eso es nombre del titular, número de cuenta del titular, número de cédula de identidad del titular, y estos datos viajan en el mensaje conjuntamente con el monto que va a ser pagado. Cuando la entidad beneficiaria recibe ese mensaje, él tiene la obligación de primero validar con su base interna, su base de datos interna, su base de datos de cliente, si ese cliente efectivamente existe y si los datos son correctos en cuanto a cédula de identidad y número de cuenta. Si el cliente, en este caso, existe, pero algunos datos están incorrectos o ni siquiera existe el cliente, ese pago recibe una respuesta de la entidad de que no existen esos datos, que los datos son incorrectos y los pagos no se realizan. Por lo tanto, automáticamente el banco pagador, en este caso que envió el mensaje con los datos del beneficiario, le libera nuevamente el monto al cliente pagador, que eso no debería tardar más de 1 a 2 minutos. Por lo tanto, esa es una diferencia muy importante con respecto a lo que teníamos ahora, hasta hace unas semanas, donde el pago se realizaba y si estaba incorrecto teníamos que esperar que la contraparte nuevamente devuelva, es decir, el banco. Sí, porque el banco no pudo ubicar al cliente beneficiario, por lo tanto tenía que volver al banco pagador y después el banco pagador al cliente. Esa es la principal diferencia que ya está en producción. La segunda que esperamos implementarlo el año que viene es la del alias. ¿Sí? Con el alias, lo que se va a hacer a través de una base de datos centralizada es que los clientes ya no van a tener la necesidad de incluir todos los datos del cliente, nombre, apellido, cédula de identidad, el número de cuenta, que en algún momento uno podría cometer alguna equivocación. Con el alias, con un solo dato, ya sea un número de teléfono o un correo electrónico, va a poder identificarse al beneficiario. Por lo tanto, los pagos van a ser más ágiles sin muchas posibilidades de equivocarse, ¿verdad? Porque cuando tenemos que llenar 3 o 4 campos, las posibilidades de equivocarse son mayores. Sin embargo, con un solo campo, la posibilidad de equivocarse es menor. Entonces, eso también vamos a implementar, pero recién en finales del primer semestre del 2023. El CIPAP, como lo conocíamos anteriormente, va a seguir operando a través del LBTR. Para operaciones mayores de 5 millones de guaraníes se van a procesar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y estos se van a liquidar en el esquema que hoy ya no estábamos acostumbrados, que es a través del LBTR y que casi es en tiempo real. El SPI, como es un sistema de pago instantáneo, es mucho más rápido que el LBTR. En el LBTR los bancos tienen la obligación de acreditar hasta en un tiempo máximo de 30 minutos.
Sin embargo, en el SPI el tiempo máximo de acreditación es de hasta 1 minuto. Por lo tanto, esa va a ser la diferencia. Por otro lado, en el LBTR van a seguir operando las operaciones en dólares americanos, en un horario acotado también de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Quería recordar un poquito que el Banco Central, desde la implementación del CIPAP en el 2010, hizo inversiones importantes en cuanto a software y hardware, ¿cierto? Infraestructura en tecnología, que en todo este periodo ascendió a casi 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, 9.530.000 dólares. En cuanto a infraestructura. En ciberseguridad, también el Banco Central siguió invirtiendo todo este periodo de tiempo, ¿verdad? Desde el 2014 a 2022, la inversión aproximada en ciberseguridad ascendió a 1.7 millones de dólares, lo que denota una importante inversión del Banco Central en el sistema de pago. Para nosotros es muy importante que los pagos se digitalicen, porque como dije anteriormente, incentiva la inclusión financiera, pero además abaratan los costos de procesamiento de efectivo. Por lo tanto, más que un costo, nosotros lo vemos como una inversión. El Banco Central anualmente tiene que reemplazar billetes que están en mal estado y por lo tanto tiene que adquirir billetes nuevos de los impresores de billetes, y eso tiene un costo para el Banco Central. Pensamos y estamos confiados de que con la mayor digitalización de los pagos, menor va a ser el uso de efectivo y por lo tanto menor va a ser el costo que el Banco Central va a tener para reemplazar los billetes que están deteriorados y en circulación. Ahora, también los bancos hacen inversiones importantes para poder adecuar sus sistemas al todo lo que es el sistema que ofrece el Banco Central. Hacen inversiones en cuestiones operativas, administrativas y también de seguridad. Para responder tu pregunta respecto si esto va a tener un costo, yo me quiero referir al comunicado que hizo el Banco Central el 28 de mayo pasado, donde establece que el Banco Central considera que los pagos incentivan todo lo que es inclusión financiera y ha ayudado muchísimo a la formalización. Y respecto a la propuesta de tener un tarifario, el Banco Central había manifestado que seguirá estudiando todas las propuestas que le acerquen los bancos y financieras, pero ahora mismo el servicio sigue gratis.